Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos a empezar este videoprograma con una frase que espero que sea alentadora para todos ustedes y que de alguna manera pueda darles tablas o pueda ayudarles a afrontar conversaciones con gente en el futuro, gente que defiende al sistema sin ellos saberlo. La frase que les voy a comentar es la siguiente: que sea usted el centésimo mono, y no el último mono, el centésimo mono que cambie las cosas, que de alguna manera inspire a otros a comportarse de manera diferente, que de alguna manera honre los ideales de justicia y libertad que deberían de ser algo constante en los seres humanos y no lo es. Ese centésimo mono que es capaz de cambiar el mundo, que sea usted ese centésimo mono, que lo seamos todos los que estamos viendo este vídeo o que inspiremos a otros para que lo sean. Vivimos en una sociedad en la que estamos totalmente sobresaturados de información. Tenemos nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro internet, los periódicos, las televisiones, las radios, los carteles publicitarios, todo es información. Apenas nos da tiempo a digerir cómo podemos llegar a tomarnos algunas de las noticias indignantes que ocurren. Muchas veces les damos a los botones de compartir en Facebook, en Twitter, y eso es fantástico para compartir el conocimiento, para poder exponer una opinión, ¿no? Pero por supuesto, jamás sustituye el valor de afrontar una conversación con alguien que, por ejemplo, defiende el sistema, ¿no? Y además hacerlo con argumentos, ¿no? Como por ejemplo, yo, en mi caso, hablando con alguien que defiende la privatización de la sanidad y diciéndole que a lo mejor él se debería poner en el papel de la gente sin recursos, ¿no? Decirle eso a la cara a alguien elitista, pues evidentemente es una satisfacción, ¿no? Que por supuesto no es comparable con darle al Facebook o al Twitter, y a eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que ambas cosas son complementarias, pero que por supuesto una cosa no sustituye a la otra. Siempre el centésimo mono podrá llegar a cambiar las cosas, siempre con sus propias palabras, con sus propios hechos, afrontando la vida, pues de alguna manera con valor y a la cara, ¿no? Diciendo las cosas cuando hay que decirlas en el momento, ¿no? Lo que no quita, como he dicho, que sea muy bueno, pues darle a compartir en las redes sociales, ¿no? Y todo esto lo estoy comentando porque la teoría del centésimo mono es algo que ha aparecido en la ciencia, que ha enfrentado a las facciones más incrédulas o más agnósticas o más duras de la ciencia con las posturas más abiertas, ¿no? En el rebaño desconcertado en el que vivimos, pues la información nos llega siempre pues muy, podríamos decir muchas veces muy viciada, ¿no? Siempre viciada por lo que es una opinión. Pero hoy os voy a intentar hablar de esto de una manera objetiva. Veamos, la teoría del centésimo mono habla de que un número suficientemente grande de personas, a la que vamos a llamar masa crítica, de repente adquiere un nuevo conocimiento, una nueva forma de ver las cosas, y esto puede llegar a propagarse al resto de la humanidad. Y esto viene, este paradigma científico, como si fuese algo automático en la naturaleza, como si hubiese un momento en el que la naturaleza reacciona. Pues esto viene de unas investigaciones realizadas en 1952 en la isla de Koshima, en Japón, por parte de unos científicos. Esto fue publicado en el año 1979 por el biólogo Lyell Watson en su obra Lifetime. Bueno, resulta que en el año 52 unos científicos están estudiando el comportamiento de unos monos de la clase Macaco fuscata, y pues están viendo sus hábitos alimenticios, a ver cómo comen, a ver cómo se desarrollan en clanes, ¿no? A ver cómo son sus costumbres. Durante 30 años examinando a estos macacos. Macacos que, por cierto, eran capaces de moverse en el agua, de nadar también, ¿no? Macacos del agua, que se suelen llamar en las islas del Japón. Bueno, resulta que estos científicos introducen un momento caos, un objeto, como son las patatas, unos tubérculos dulces, para
ver cómo se las arreglan a la hora de comerlas y a ver pues cómo se comportan estos macacos, ¿no? Y resulta que, claro, las patatas se las dan peladas. Y claro, se las dan en el suelo, las dejan en el suelo para que ellos las cojan, ¿no? Entonces los macacos se toman aquello pues como algo pues muy, muy rico, se lo empiezan a comer, pero no les gusta la arena, por supuesto, ¿no? Y de repente ocurre algo interesante. Una hembra de 18 meses de edad, a la que los investigadores llaman Imo, resulta que ve que puede solucionar el problema de la arena lavando las patatas en el agua del mar, ¿no? Entonces, este truco empieza a hacerlo un día, empieza a hacerlo otro día, y le enseña el truco a su madre. Y entonces el clan comienza a hacerlo, los miembros jóvenes de ese clan de macacos empiezan a hacerlo porque están viendo a Imo hacerlo. Y de hecho los miembros más jóvenes se lo comunican, se lo enseñan a sus padres, a los miembros más viejos, todo dentro del mismo clan. Bueno, pues esto ocurre a nivel muy local en una comunidad pequeña de macacos de entre todas las comunidades de macacos que hay en aquella isla de Cosido. Muy bien, imaginemos que esto fue de la siguiente manera, y esto está explicado en los informes de la siguiente manera. En el otoño del año 1958, imaginemos que hubiese 99 monos que estaban lavando sus patatas para poder comérselas sin ningún tipo de arena. Bien, eso ocurre por la mañana, son 99. Por la tarde hay un 100º mono que aprende. Y entonces, la teoría que estuvieron desarrollando aquellos científicos es que a partir de que aquel 100º mono lava sus patatas, de repente ese conocimiento, como por arte de magia o de alguna manera en un mecanismo no entendido o entendible de la naturaleza, de repente ese conocimiento de lavar las patatas automáticamente pasa al resto de la colonia a la vez, en el mismo momento. Algo que es fascinante, ¿no? Como si hubiese alcanzado una masa crítica y de alguna manera hubiese un subconsciente o un inconsciente colectivo que fuese alterado al alcanzar esa masa crítica y pues que toda la comunidad de repente empezase a adquirir ese conocimiento y empezase a lavar las patatas. Lo fascinante fue que se descubrió que con los años, de hecho, aquel conocimiento, tras alcanzar la masa crítica del 100º mono, pues empezó a pasar de isla a isla. Es decir, aquella masa crítica habría llegado a influir en el comportamiento de otras comunidades, de otras islas. Y esto es muy interesante. Lo cierto es que aquello se quedó prácticamente como algo paranormal, ¿no? Hasta que en 1985, Ellen Myers publica un artículo que se llama El 100º mono revisitado, en donde vuelve a examinar la investigación original, ¿no? Y entonces aducen esta investigación del año 85, junto además con un comité para las investigaciones científicas y las afirmaciones paranormales, es decir, un comité que podemos decir un comité de escépticos. Bueno, pues hacen una revisión de este tratado y bueno, pues sacan fallos, ¿no? Los fallos que sacan es que realmente estamos ante un aprendizaje observacional y que uno de los monos pudo llegar a nadar, aunque sea increíble, hacia otra isla, salvando una gran cantidad de kilómetros, y hubiese estado enseñando a todos los demás de esa isla, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto queda un poco como intentando chafar el tema que pudiese ser un mecanismo oculto de la naturaleza, a partir del cual una masa crítica podría llegar a influenciar a todo un planeta, toda una serie de islas y por ende a todo un planeta, ¿no? Bueno, esto es interesante porque realmente estamos hablando de que sea paranormal o no lo sea, ese concepto es fascinante porque podría ser aplicable a los seres humanos. Es decir, estamos a día de hoy con una crisis galopante y brutal, con una serie de injusticias bestiales, viendo cómo una casta está robando el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Y estamos viendo cómo todo esto se va canalizando en iniciativas muy bien intencionadas, por lo menos en un primer momento, como el 15M, como esas manifestaciones que hubo por la paz mundial hace unos años,
y de alguna manera está surgiendo como un conocimiento social de que algo hay que hacer, ¿no? Aunque por supuesto tenemos un miedo increíble porque la represión policial de los estados que se comportan como estados fascistas, pues evidentemente nos echa para atrás porque nos da mucho miedo. A nadie le gusta bajar a la calle a reclamar sus derechos, pero volver apaleados, ¿no? Y todo eso da miedo, eso es así, ¿no? Pero es cierto que se está creando ese síndrome del centésimo mono, en el que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Y yo pues por eso les he comentado que seamos nosotros ese centésimo mono, ¿no? De alguna manera que podemos ser nosotros los que podemos llegar a cambiar ese paradigma, ¿no? A día de hoy tenemos que entender que todo está montado para que ustedes, ni yo, ni ustedes, ni sus amigos, ni sus conocidos que piensen igual que ustedes, nunca jamás sean ese centésimo mono. La sociedad actual tiende a buscarse además muchos enemigos, ¿no? Para como crear una especie de cohesión una falsa cohesión, en el que todos somos una especie de piña, todos somos la sociedad, ¿no? Entonces los malos, ¿quiénes son? Pues los terroristas, y lo son, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor los que son realmente malos son los economistas, o los que son realmente malos son los políticos y los banqueros, ¿no? Pero ellos están continuamente creando un régimen de miedo para que nosotros obviemos quiénes son los malos de la película, ¿no? Quizás estemos protagonizando una película en la que el malo nunca aparece de cara, ¿no? Y nosotros pues somos ese policía torcuato que va siguiendo pistas falsas y no nos estamos enterando absolutamente de nada, ¿no? Para mí es asombroso ver cómo a día de hoy muchos tratamos de hacer llegar estas ideas, ¿no? De hecho nos partimos la cara un poco diciendo estas ideas. No es fácil hablar a nivel público de algunas cosas y evidentemente pues es fascinante ver las reacciones tanto positivas como negativas, pero bueno, pues digamos que los centésimos monos estamos empezando a surgir poco a poco y de alguna manera pues estamos empezando a alcanzar esa masa crítica. Yo creo que eso es así, ¿no? A día de hoy el miedo funciona como vacuna contra el centésimo mono. Tenemos miedo ¿a qué? A perder el trabajo, a la consideración social, es decir, que me miren mal, o que alguien pues me diga que voy mal vestido, o que alguien me diga que no soy simpático, no lo suficientemente válido en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, a que se metan conmigo, a que mi aspecto sea el mejor, como decíamos, ¿no? A que mi pareja pues me acepte como soy, a que mis padres me acepten como soy, ¿no? Es que ya está bien, realmente de todo esto, ¿no? Es el momento, yo pienso, de mandar un poco al diablo de todas las cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Y de ser ese centésimo mono, de alguna manera, contra la corriente ultracapitalista que nos está invadiendo, ¿no? Y además también enfrentarse a la gente que está defendiendo todo esto. De alguna manera se nos ha hecho esclavos de una secta sin nosotros saberlo. La secta del dinero, ¿no? La secta en la cual todo vale con respecto a coger el dinero y ya está, ¿no? Esa gentuza cuya religión es el dinero ha hecho que, de alguna manera, la sociedad acabe metiéndose en esa secta. Nosotros somos presas, espectadoras, que damos gracias porque al menos tenemos internet para ver vídeos, para ver noticias, ¿no? Que pues muchas veces podemos comer, o a lo mejor al menos nos mantiene alguien, ¿no? De alguna manera somos todos hijos del pánico, ¿no? Hijos de la crisis. Y esto de hijos de la crisis lo desarrollaré en otro videoprograma, ¿no? Que me parece fascinante ese tema, ¿no? Hijos de la crisis. Todo para que no seamos ese centésimo mono que cambie el paradigma de la sociedad, ¿no? El pánico brutal e incesante que tenemos, y que además nunca nos abandona, es decir, siempre tenemos que tener miedo a algo, ¿no? El pánico a ser, finalmente, como decía, ese centésimo mono que cambie las cosas, porque se nos ha hecho ver que todo lo diferente, de alguna manera, todo lo que se salga de lo corriente, pues no puede ser aceptado, no es válido, eres un idealista, eres un loco, ¿no? Te van a comer, te van a matar a hostias, al final te van a dar muchos palos en la vida, ¿no? Es decir, hay mucha gente que, desde su buena voluntad, te acaba diciendo estas cosas porque
Porque finalmente pues el mundo es muy duro y los que son malos tienen mucho poder y al final la secta del dinero es muy muy poderosa, ¿no? Al final yo siempre expongo que somos lo que queremos ser y sea cierta o no sea cierta esa verdad de esas investigaciones de los años 50 con esos monos de Japón, sea verdad ese paradigma de que en la naturaleza, llegado a un punto, pues todo cambia, ¿no? Sea verdad o no sea verdad, yo creo que quizá nosotros somos lo que queremos ser en el futuro y podemos cambiar las cosas, solo hace falta valor. Y yo lo he comentado muchas veces, a lo mejor valor a la hora de votar, pero sobre todo, y a nivel ya más personal, valor para hablar con la gente cuando hay que hablar con la gente, ¿no? Y decir, pues lo que estás diciendo es una vergüenza, ¿no? Y se te debería de caer la cara de vergüenza, a ti y a los que piensan como tú. Y me da igual lo que me digas, y me da igual lo que pienses de mí, ¿no? Quizás sea nuestro momento, quizá nuestro momento es ahora, porque a lo mejor en la próxima crisis de 2008 que vaya a haber, yo que sé, a lo mejor en 2015 o en 2018, cuando a esos señores les apetezca volver a robar todo nuestro dinero y empobrecernos alguna vez mucho más, pues lo mismo ya no estamos a tiempo de ser ese centésimo mono y será inevitable que el tercer mundo nos haya invadido a nivel global a todos. Eso es así, entonces, por eso comentaba, y por eso es el título de este vídeo, ¿no? Que usted sea el centésimo mono, quizá es lo más justo, ¿no? Quizá a lo mejor usted no es un héroe, quizá no se considera usted un héroe, pero quizá lo que no ha pensado usted nunca es que usted podría ser ese héroe. Y con esto, pues voy a terminar este videoprograma, con esa idea, ¿no? Que quizá nosotros se nos ha estado hundiendo la vida en muchas ocasiones, con muchas cosas, para desvalorizarnos, para quitarnos nuestro valor, para de alguna manera, pues pensar que somos pues unos borregos más, ¿no? De todo este rebaño desconcertado. Pero quizá nosotros podemos llegar a ser ese héroe. Por ejemplo, aquel tío que se puso delante de un tanque en Tiananmen, en China, ¿no? Quizá todos podemos ser ese tío. Y quizá pues la vergüenza sea que se nos haya olvidado que podemos ser héroes en este mundo. Nada más, espero que os haya inspirado algo este programa, que seamos, de alguna manera, con nuestros hechos, con nuestras acciones, el centésimo mono algún día, con nuestras pequeñas cosas, y nada más, les espero en el siguiente videoprograma. Salud y suerte, muchas gracias y adiós. Información. Tenemos nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro internet, los periódicos, las televisiones, las radios, los carteles publicitarios, todo es información. Apenas nos da tiempo a digerir cómo podemos llegar a tomarnos algunas de las noticias indignantes que ocurren. Muchas veces les damos a los... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos a empezar este videoprograma con una frase que espero que sea alentadora para todos ustedes y que de alguna manera pueda darles tablas o pueda ayudarles a afrontar conversaciones con botones de compartir en Facebook, en Twitter, y eso es fantástico para compartir el conocimiento, para poder exponer una opinión, ¿no? Pero por supuesto, jamás sustituye pues el valor de afrontar una conversación con alguien que, por ejemplo, defiende el sistema, ¿no? Y además hacerlo con argumentos, ¿no? Como por ejemplo, yo, en mi caso, gente en el futuro, gente que defiende al sistema sin ellos saberlo. La frase que les voy a comentar es la siguiente: que sea usted el centésimo mono, y no el último mono, el centésimo mono que cambie las cosas, que de alguna manera inspire a otros a comportarse de manera diferente, que de alguna manera honre los ideales de justicia y libertad que deberían de ser algo constante en los seres humanos y no lo es. Ese centésimo mono que es capaz de cambiar el mundo, que sea usted ese centésimo mono, que lo seamos todos los que estamos viendo este vídeo, o que inspiremos a otros para que lo sean. Vivimos en una sociedad en la que estamos totalmente sobresaturados de